Saludo a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, deseando para todos grandes bendiciones y que el Señor Jesús sea dándoles entendimiento para entender las Escrituras. A todos aquellos que aman la salvación en cualquier lugar del mundo, que se están esforzando por hallar la verdad. Y hay muchos que creen que ya tienen la verdad, pero el Señor quiere darles o darnos cada día más el conocimiento verdadero y que podamos andar por el buen camino. El Señor Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, la salvación es por fe en el Señor Jesús. Solamente en el Señor Jesús vamos a hallar la salvación y la vida eterna si obedecemos sus mandamientos. Así que el Señor nos da un mandamiento claro en 1 Timoteo 6:3. Nos da un mandamiento claro para que nosotros empecemos a escudriñar las Escrituras conforme a la voluntad de nuestro amado Señor Jesús y no conforme al propósito de los hombres. El Señor nos dice en 1 Timoteo 6:3, leámoslo del 6:3 al 5. Dice la palabra de nuestro amado Señor Jesús: si alguno enseña un evangelio diferente, una doctrina diferente a la del Señor Jesús, está envanecido y nada sabe y delira acerca del propósito de salvación del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice en Marcos 1:14-15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros no podemos salir del Evangelio del Señor Jesús y creer que estamos expresando el plan de salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:17, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo con tanta seguridad? Porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús y nos explica Marcos, nuestro hermano Marcos, en Marcos 16:15, la orden directa del Señor Jesús: van por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. O sea que el apóstol Pablo confirmó la veracidad del plan de salvación, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los gentiles y también a los judíos. Todos los que crean en el Evangelio tienen o tenemos la misma oportunidad de salvación. Seguimos leyendo acá en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. La palabra sigue exhortando a creer en el Evangelio. Dice en 1 Corintios 6:5, nos dice que hay peleas sin fin de gente corrupta, privados de la verdad, que tienen el Evangelio, el plan de salvación, como fuente de ganancia. Nos enseña que nos debemos de apartar de los tales. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones o miles de congregaciones que las manejan hombres que creen tener la verdad, pero son hombres que han sido engañados y manipulados, y cuando conocen la verdad que lo que predican es mentira, no retroceden porque están enseñados a vivir esa clase de vida, de engaño y de mentira, pero como están recibiendo un pago por esas mentiras que practican, son comprados, son silenciados por el pago del diezmo y las primicias, donde la carne se va a gozar, la carne va a disfrutar de tales cosas. Por eso el Señor nos dice que son amadores de deleites y no de Dios. Amadores de deleites, personas que satisfacen sus deseos de la carne antes que la obediencia a nuestro amado Señor Jesús. Es importante conocer que primero tenemos que obedecerle a nuestro Señor Jesús y a nuestra propia carne. Nuestra propia carne o los deseos de nuestra carne siempre se van a inclinar al mal, siempre nos van a hacer desviar de la verdad del Evangelio. Así que debemos tener mucho cuidado.
Segunda de Timoteo 3:1 al 5 nos enseña la palabra acerca de estos hombres corruptos de entendimiento que toman la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesús como un negocio para hacer mercadería de este plan de salvación. Y cogen a los hombres que son inconstantes y los esclavizan. Dice en segunda de Timoteo, dice en segunda de Timoteo 3:1. También os hago saber que en los postreros tiempos vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán contra Dios, desobedecerán a sus padres espirituales, serán ingratos y no respetarán la fe en la que han creído, porque cuando entramos a escuchar el mensaje de salvación, el Señor empieza a sembrarnos la buena semilla. Pero el hombre se va desviando la verdad, el orgullo y la altivez por medio del conocimiento errado, porque el conocimiento errado es el que causa altivez. La mentira de los hombres es la que causa altivez. El conocimiento espiritual es para la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesús. Así que cuando el hombre tiene el conocimiento que ha sembrado el hombre, la mentira y la forma adecuada de engañar, la forma fácil de engañar y de manipular a aquellos creyentes que también aman la salvación, entonces estos hombres se vuelven altivos y orgullosos y miran una fuente para poseer dinero. La fe de los creyentes que no tienen el conocimiento, que agachan la cabeza siempre porque creen que están en lo correcto, esas son las personas fáciles de manipular. Entonces, la Escritura dice, en el nombre del Señor Jesús, en Timoteo 3:3, no tendrán amor ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de lo bueno, serán traidores, atrevidos y estarán llenos de vanidad, buscando siempre sus propios placeres y beneficios, y no el beneficio espiritual que da Dios. Se apacentarán a sí mismos, porque amarán el deleite de este mundo. Siempre nos muestra un grupo de personas que dicen conocer a Dios, dicen ser de Dios, dicen ser siervos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cuando nosotros miramos a los creyentes que dicen ser ministros y se desvían por amor al dinero, son personas que toman el evangelio, el regalo de salvación, como fuente de ganancia. Siempre la palabra de salvación y el evangelio de vida eterna nos enseña, apártense de los tales. Pero la cobardía que hay en el hombre cree que no lo puede hacer porque se va a descarriar, se va a alejar del Señor. No, un hombre espiritual no lo sostiene el hombre, sino la misericordia que viene de Dios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. El Creador, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el que bendice, no el hombre al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Pero bendito el hombre que confía en su Creador, en nuestro amado Señor Jesús, en el Dios de Abraham. Así que nuestra esperanza debe estar en el Señor Jesús. Y si el Señor dice, aparte de los tales, eso es lo que debemos de hacer. Apartarnos de todos estos siervos que practican la iniquidad y la mentira. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Pedro 2:1 al 5. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que engañarán con ideas falsas y alejarán del plan de salvación con facilidad a todos los que estén alrededor. Muchos los seguirán en su viciosa vida del amor al dinero, de poseer, en esa vida que agrada a la carne, de la bendición terrenal que el hombre que predica la apostasía predica. Porque en el Evangelio no existe el texto donde el Señor Jesús
nos haya bendecido con bendiciones terrenales. Él dijo, yo los voy a bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Señor Jesús. Efesios 1:3. Así que las bendiciones son espirituales en el Señor Jesús. Pero los amadores de los deleites predican todo lo contrario, bendiciones terrenales, para poder esclavizar a aquellos que no tienen el conocimiento que viene de lo alto, el conocimiento espiritual. Seguimos leyendo en 2 de Pedro 2:3, para la honra y gloria de nuestro amado Señor Jesús. Y en su ambición del dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Pero la condenación para esas personas no se tarda. No se tarda el Señor. Recuerden que el Señor no lo podemos engañar. La palabra nos corrige. En cada texto nos enseña el modelo de salvación, pero también nos advierte el castigo que viene para el hombre corrupto de entendimiento, que tiene la piedad, que tiene este evangelio como fuente de ganancia. El Señor siempre advierte, porque el Señor no hace nada sin antes anunciarlo con sus profetas, con los que anuncian el evangelio, advertirle al hombre. Nosotros tenemos, por la misericordia de Dios, una atalaya muy especial. Esa atalaya se llama el Señor Jesús, es nuestro atalaya especial. Y Él nos enseña y nos advierte que lo que estamos haciendo está mal, y que lo que de pronto estamos compartiendo con otras personas está mal por la misma palabra, y nos corrige y nos ubica de nuevo en el camino. Esa es la misericordia del Señor, que si prestamos atención al evangelio no nos vamos a desviar del camino. La palabra dice que por torpe que seamos, no nos desviaremos del camino si obedecemos el evangelio. Si no obedecemos el evangelio, sí nos vamos a desviar, porque el evangelio es la palabra del Señor Jesús para salvación. Entonces la palabra sigue exhortando que estos son hombres corruptos que tienen la piedad como fuente de ganancia, que tienen el evangelio porque son mercaderes de la fe, han puesto su esperanza en el dinero y predican prosperidad, prosperidad y prosperidad. Vamos a seguir en el nombre del Señor Jesús en 2 de Pedro 2:13. Sigue hablando de los mismos hombres que empieza a hablar aquí en 1 de Pedro 2:1. Aquí sigue refiriendo a estos hombres que están predicando y predican, y parece que lo que predicasen fuese verdad, pero solo están engañando a aquellos hombres que aman la salvación, y en ellos no hay el conocimiento para discernir entre el bien y entre el mal. Esto sigue siendo la palabra en 2 de Pedro 2:13. Dice la palabra, estos son hombres que hacen mercadería de aquellos hombres que no tienen el conocimiento o el entendimiento de la verdad. Viven en placeres momentáneos, no se avergüenzan de engañar a los que están alrededor, se gozan en la mentira y engañan con promesas falsas. Aquellos que creen en ellos no pueden ver el dinero, porque siempre están deseando el dinero. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y aquellas personas que no conocen la verdad, que quieren buscar de Dios, que aman la salvación y tratan de buscarla en cualquier lugar donde están predicando la palabra, pero no porque crean que es el mejor lugar o donde están dando el verdadero mensaje, sino porque creen que quieren ser salvos y se apoyan en estos hombres que hacen mercadería de la palabra, hombres que tienen el corazón habituado a la codicia, hombres que se han desviado de la verdad, hombres que siguen el camino de Baal. Baal fue un profeta que maldijo al pueblo de Israel por amor al dinero. Así hacen esos hombres corruptos. Usan textos de la ley para maldecir a un pueblo que Dios pagó por medio del Señor Jesús por sus pecados y los libertó para que fuesen su pueblo. Hoy usan textos como Malaquías 3:6-9. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación me habéis robado. Simplemente son textos para manipular y meterle miedo a los creyentes que aman la salvación y que no tienen el discernimiento ni de lo que escuchan ni de lo que leen.
entonces son fáciles de manipular. Pero el Señor Jesús dijo en su misericordia que Él iba a cambiar esa ley. ¿Para qué? Para que hubiera oportunidad de salvación. Pero el Señor también quiere darnos las armas para pelear esta buena batalla. Porque aquellos hombres que mienten no tienen el Espíritu de Dios, porque no tienen temor de Dios. El Espíritu Santo es temor de Dios, es amor, es compasión. Pero estos hombres cogen a aquellos que no tienen la capacidad de entender el mensaje y los manipulan y los esclavizan. El Señor Jesús en Hebreos 7:11 nos enseña que cambiando la ley, que cambiando el sacerdocio, era necesario que también haya cambio de ley. El Señor cambió el sacerdocio. ¿Por qué cambió el sacerdocio? Por un sacerdocio más santo, más perfecto, un sacerdocio que fuera guiado por el Espíritu Santo, un sacerdocio que no tuviese nada que ver con la ley. Por eso en Romanos 10:4 la palabra nos enseña que el fin de la ley es el Señor Jesús para todo aquel que en Él crea. Fin de la ley. Y empieza a vivir un nuevo sacerdocio, aquel que cree en el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, el árbol se conoce por los frutos. Si tú has creído en el Señor Jesús, ya debes de dejar de practicar las obras de la ley y pasar a vivir por fe en el Señor Jesús. Romanos 7:4. Debemos de morir a la ley para poder ser del Señor Jesús. El Señor Jesús te ama y nos ama a todos y quiere que todos alcancemos este regalo de salvación por fe, porque hemos creído en Él. Porque la ley existe en las Escrituras y aquí está la palabra de la ley, donde aprendemos a conocer el pecado. Pero también nos enseña en Romanos 3:19 que la ley es para los que estaban bajo la ley. Y el Señor nos libertó de la ley y nos trasladó a su gracia. Romanos 6:14. Ya no estaban bajo la ley para que el pecado se enseñoree de nosotros. Ahora estamos bajo la gracia. En la gracia de nuestro Señor Jesús vivimos por fe, protegidos por el poder del Espíritu Santo y por la fe en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Porque queremos ser salvos. Y el único Salvador se llama el Señor Jesús. Único nombre para salvación. Y no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestras obras no nos salvarán. Solo nos salvará si tenemos una fe viva en el Señor Jesús. Una fidelidad en su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Seguimos avanzando en la palabra de nuestro amado Señor Jesús. Porque Él quiere la restauración de su pueblo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es apartarnos del pecado, morir al pecado, pero también debemos de morir a las obras de la ley. Esas obras de la ley donde hombres corruptos de entendimiento nos han esclavizado para poder tomar de nosotros lo terrenal, el diezmo y la primicia, para comprar grandes propiedades, carros, fincas. El hombre ha cogido nuestra fe y la ha vuelto un mejor negocio. Pero aquellas personas que hacen parte de este negocio, los que contribuyen al dinero, los que pagan, son porque no leen las Escrituras, porque no se dan cuenta que en la ley de Moisés, donde existían hombres que sí tenían orden de parte de Dios de recibir los diezmos, no podían comprar propiedades, porque para ellos no era lícito comprar propiedades. Solo ese diezmo lo utilizaban para hacer el bien, para su vestuario, para sus alimentos y para repartir a las personas necesitadas. Esos hombres se llamaban los sacerdotes levitas. Voy a repetimos este texto en el nombre del Señor Jesús para que tú lo leas en tu casa. Hebreos 7:5. En la ley de Moisés estaba constituido este sacerdocio según la voluntad de Dios, que tenía que ser de la simiente de Levi, solamente de la simiente de Levi, los que eran según el orden de Aarón. Ellos podían ser sacerdotes levitas para dirigir el templo. Ahora bien, estamos en la gracia donde el Señor nos ha dado libertad, pero debemos de
pedirle al Señor que nos liberte de corazón, de alma y mente, para no seguir siendo esclavos, para no seguir defendiendo la mentira. La palabra en el nombre del Señor Jesús exhortó a los israelitas en el tiempo de la ley, porque ellos habían dejado de pagar el diezmo. No, claro que no, ellos eran pagadores del diezmo, pero ¿qué habían dejado de hacer? Ellos cumplían el diezmo por la promesa que hay en Malaquías 3, 6 a 9. Traeré los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Probadme ahora, les dijo el Señor. ¿A quién les dijo? A la nación de Israel. Malaquías 6, 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, me habéis robado. La nación toda. Nosotros a veces leemos de afán y no meditamos en lo que leemos, no discernimos. El Señor dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no sacamos tiempo para hacerlo, porque como hombres hemos caído en el engaño de Satanás, poner nuestra confianza en nosotros hombres, poner nuestra confianza y esperar que alguien saque un mensaje que me lo entregue, y como yo tengo quien me predique, entonces no escudriño la Escritura. Y el hombre se ha ido en cadena de engaño en engaño y se ha apartado del Señor Jesús porque no quieren leer, porque la pereza los ha alejado del Señor, porque la fe en el hombre y no en el Señor Jesús lo ha alejado del Señor Jesús. Debemos de quitar la mirada del hombre y ponerla en el Señor Jesús, creer en aquel que nos da la vida y vida en abundancia. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, vamos a leer Mateo 23, 23. La exhortación que hace el Señor a aquellos que en este tiempo la ley, porque cuando vino el Señor Jesús, aún estaba el pueblo de Israel bajo la ley. Y el Señor lo exhorta duramente. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, bien malamente el neto y el comino, y dejan lo más importante de la ley. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor exhorta a que este pueblo que estaba firme en pagar los diezmos, que los pagaba puntual, pero habían dejado la justicia, la misericordia y el amor. El Señor les dijo, han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, el Señor reclama y exhorta a este pueblo que no alcanzó la gracia de Dios porque se inclinó solamente por el amor a las promesas de lo terrenal. Ahora en la gracia nosotros debemos de practicar el amor, la misericordia y la fe, lo que estos hombres no practicaron. Practicando el amor, la misericordia y la fe, estamos completos, porque el Señor Jesús no viene por tu dinero, sino a darte la salvación. El Señor no necesita nada de ti. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Hechos 17, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombres, ni es honrado por mano de hombres como si tuviese necesidad de algo, pues Él es quien nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. Pero es que, podríamos decir, en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes. Amén, así dice en Proverbios, pero llega la gracia que es el Señor Jesús y cambia el mandamiento, porque por eso recuerdo en el nombre del Señor Jesús. Hebreos 7:11. Cambiando el sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley. Si estamos en la gracia, no estamos bajo el sacerdocio levítico que cobraba los diezmos y las primicias, que vivía del sustento de las otras tribus, de las otras 11 tribus. Hebreos 7:5. Ese sacerdocio fue cambiado. Hebreos 7:11 y 12. Cambiando el sacerdocio por otro sacerdocio que no fuera el orden de Aarón. Cambiando el sacerdocio es necesario que también haya cambio de ley. El Señor te llama a que seas un sacerdote. El Señor te llama al servicio.
Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois un escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciarais virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. O sea que en este tiempo el Señor no está llamando sacerdotes de la tribu de Levi, sino a todo el que abra su corazón, porque quiere obedecer, porque quiere vivir una vida íntegra ante su Creador, porque quiere servirle con lealtad, con fidelidad. El Señor quiere que tú seas un siervo de Él. La palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos, porque toda la multitud que andan por el mundo haciendo mercadería, la palabra del Señor, robando y estafando a los creyentes sin entendimiento, esos no son obreros del Señor Jesús. Ellos les sirven, ellos son servidores de su propia carne, porque hacen lo que la carne les ordena y no lo que exige el Señor, no los mandamientos del Señor Jesús, sino que trabajan para su carne. Así, mi querido hermano, en cualquier parte del mundo que te encuentres, te invito a que le sirvas al Señor Jesús, a que seas un obrero del Señor Jesús, porque un día tendrás que entregar cuentas. Salmo 101, del 1 al 6. El que ande en camino de perfección, el que ande en el camino de perfección, ese me servirá. Recuerda que el Señor siempre está mirando tus obras. Siempre está mirando tus obras, siempre está pendiente de todas tus obras, de todo lo que practiques, de todo lo que mires, de todo lo que pienses, de todo lo que hagas, todo lo sabe el Señor. Y el Señor dice en Gálatas 6:7 que los que siembran para la carne, siembran para corrupción, pero los que siembran en el Espíritu, sembrarán para la vida eterna. Así que en el nombre del Señor Jesús, bendigo a todos, hoy declaro bendiciones para todos los que escuchan su palabra, los que guardan su palabra y los que practican su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.